Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Porque todos los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a una educación gratuita y de calidad. Las instituciones oficiales del Departamento del Valle del Cauca aún tienen cupos disponibles. Los padres de familia o acudientes pueden acercarse a la institución educativa oficial más cercana o a las secretarías de educación municipales y departamental para adelantar el trámite de matrícula. Solo deben llevar los documentos de identificación del estudiante y los certificados de estudios y aprobación de los años anteriores. Porque la educación pública es gratuita, matricúlate ya. A través de políticas neoliberales, este y anteriores gobiernos han venido desfinanciando y privatizando la educación pública en Colombia para dar cumplimiento a estándares internacionales. En 2001, bajo la presidencia de Andrés Pastrana, se eliminó la Ley 60 que solo le entregaba recursos a la educación y se impuso el Sistema General de Participaciones, un modelo que hoy distribuye también recursos para agua potable, saneamiento básico y salud. Con la entrada en vigencia del SGP, la educación pública quedó desfinanciada. Con el cuento de hacer un ahorro, dizque para mejorar la educación, y ese ahorro fue recortar el presupuesto para la educación en 24 billones de pesos para ese entonces. Primer zarpazo a la financiación y por supuesto eso se refleja en el deterioro de la calidad de la educación. En 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe, la educación pública sufre otro recorte en su presupuesto, que siguió abriendo paso a la privatización y comercialización de la educación. Los colegios y las universidades pasaron a recibir solo el 3.8% del Producto Interno Bruto, es decir, perdieron 3 puntos en su presupuesto. Las políticas de Uribe y Juan Manuel Santos disminuyeron las obligaciones económicas del Estado para la educación, entregaron más colegios en concesión, debilitaron la formación pedagógica, adecuaron la legislación interna en beneficio de los acuerdos internacionales y aumentaron la exclusión y las desigualdades educativas. Entre el 2001 y el 2016 se genera un desfalco de 138 billones de pesos. O sea, esto es una cosa dramática, lamentable. Para ahondar la crisis de la educación pública, en los últimos 6 años este gobierno se ha dedicado a seguir los lineamientos y recomendaciones económicas del Fondo Monetario Internacional. De otro lado, el capricho de ingresar al clan de los países más ricos parece más una locura que una realidad. Mientras los países miembros de la OCDE invierten cerca de $11.000 anuales por estudiante, es decir, 30 millones de pesos, en Colombia apenas se destinan $1.000 por estudiante, escasamente 2.800.000 pesos. No quedará piedra sobre piedra porque la política educativa del gobierno de Santos, como la de los anteriores, no se corresponde a una necesidad de desarrollo cultural, de desarrollo científico, de desarrollo económico nacional, sino a unos intereses de recorte y de sometimiento cultural y de ostracismo científico en el país. Para este año el déficit de la educación se aumentaría en 1.1 billones. La crisis se refleja en los resultados negativos de las pruebas internacionales donde los estudiantes ocupan los últimos puestos. Encontramos salones de clase a reventar en donde hoy es la brutalidad de tener salones de clase que superan los 40 niños por aula de clase. Es decir, es normal incluso encontrar 70 o 60, fruto de la fusión para estar en consonancia un modelo educativo y una supuesta calidad educativa con el recorte presupuestal. La educación pública no solo se ve afectada por un sistema económico neoliberal que la privatiza y comercializa. A esto se suma la carrera ascendente de la corrupción que se pasea por los pasillos del Congreso y las oficinas del Ministerio. Mientras las instituciones educativas se caen, los estudiantes están sometidos a largas jornadas sin alimentación escolar y los docentes reciben sueldos que no se ajustan a su trabajo. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Todos los
servidores públicos del país obligatoriamente deben diligenciar el cuestionario digital e-Censo con la información de la vivienda que habitan y el hogar que conforman. El plazo vence este 8 de marzo. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE adelanta el Censo Nacional de Población y Vivienda. Los maestros deben tener presente que el artículo 9 del Decreto 1899 de 2017 consagra que los servidores públicos de todo orden obligatoriamente deben diligenciar el cuestionario electrónico e-Censo con la información de la vivienda que habitan y del hogar que conforman. Para diligenciar el formulario es necesario ingresar a la página www.dane.gov.co y hacer el registro. Lo primero que tienen que hacer es crear la cuenta. En esa cuenta les va a pedir en algún momento un correo electrónico, van a colocar el correo que más usa la persona o si es un correo institucional que lo usa y lo está revisando la persona permanentemente, el funcionario o el servidor público, y la clave que piden ahí si es una clave nueva que se crea exclusivamente para entrar ahí al Censo DANE 2018. Los docentes deben disponer mínimo de 1 hora y sin interrupciones para diligenciar el formulario electrónico. Es importante seguir las instrucciones para que la información registrada sea verídica. Van diligenciando los pasos con calma, mirando bien, leyendo bien, ahí da unas instrucciones iniciales. La persona tiene que seguir a pie juntillas esas instrucciones e ir llenando cada espacio con lo que ahí le están solicitando. Frente a las dudas que vienen circulando por las redes sociales, se aclara cómo debe ser el registro cuando un hogar está conformado por 2 docentes. Es un solo censo por hogar. Entonces, si los dos son docentes o son servidores públicos, es un solo censo, el uno incluye al otro, puede ser como cónyuge, como hijo, como hermano, como lo que sea, pero es un solo hogar. En el censo, en toda la encuesta, te va dando unas indicaciones o unas explicaciones de qué se entiende, por ejemplo, por hogar. Los servidores públicos tienen plazo para diligenciar el formulario hasta este jueves 8 de marzo. Quienes no lo hagan podrán incurrir en sanciones. Sanciones pecuniarias o económicas, sanciones disciplinarias con cargo a la hoja de vida, si hay obstrucción del desarrollo normal del censo, puede haber destitución del cargo, pueden incluso tener cárcel las personas que obstaculizan el buen desarrollo del censo. La organización sindical invita a los maestros para que se haga el registro dentro de los tiempos establecidos y de esta manera evitar cualquier tipo de sanción que pueda afectar la estabilidad laboral de los docentes y sus familias. Con un mitin en la gobernación del Valle del Cauca, los docentes de los municipios no certificados denunciaron las pésimas condiciones en las que los estudiantes reciben sus clases y el incumplimiento de los acuerdos firmados en el 2017. No tenemos restaurante para los muchachos y las niñas y los niños. Tenemos problemas de transporte, tenemos problemas de deudas, tenemos problemas de falta de docentes y pues de hecho quieren sacar unos compañeros cabezas de familia y madres de familia y los estudiantes en este momento los están necesitando. En este momento, si un estudiante llega a sufrir alguna lesión o inconveniente, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca si el gobierno ni siquiera por eso puede responder? Es que la lucha no es solo para que la gente crea que es un salario, no. La lucha es por la dignificación de la educación, el derecho que tienen niños y niñas a tener una educación de calidad, con toda la reglamentación que exige la ley. Durante el mitin, los maestros denunciaron que a pesar que la jornada única no cumple con las condiciones mínimas ni para estudiantes ni para docentes, la administración departamental continúa imponiéndola en las instituciones educativas. Lo que queremos es que el gobierno departamental y nacional nos garantice que esas jornadas únicas se cumplan, pero con lo que se requiere, con una buena alimentación para nuestros estudiantes, por unas buenas infraestructuras y así todos los maestros y todos estaríamos jalándole a la jornada única. Mientras la gobernación del Valle del Cauca asegura de manera peyorativa que hay docentes sobrantes en las instituciones educativas, el hacinamiento escolar aumenta.
En este momento tenemos una problemática que nos están solicitando entregar 3 coordinadores y 9 docentes en todo el municipio, afectando el normal desarrollo de las clases. Nos quieren grupos que queden de 40, 42, 45 estudiantes en aulas que no tienen el área física para que quepan este tipo de estudiantes, desmejorando así un proceso pedagógico. En este momento se está aplicando la ley 3020, que tiene que ver con relaciones técnicas, y nos quieren sacar docentes de las instituciones donde hay la necesidad de ellos para nuestros estudiantes. Las maestras y maestros de Cali también realizaron un mitin frente a la alcaldía municipal para rechazar los traslados inconsultos que está realizando la Secretaría de Educación, lesionando los derechos de docentes y estudiantes. Los maestros estamos protestando porque están siendo trasladados algunos compañeros por la falta de estudiantes y por la jornada única, que en muchas de las instituciones es una normalidad completa. Los maestros de Cali nos hemos visto muy lesionados en este momentico porque se hacen traslados, se liberan maestros, y aparte de eso estamos viendo que ahí la Secretaría de Educación autoriza fusión de grados cuando tienen solamente en cuenta lo que hay en el CIMAD y no están teniendo en cuenta lo que hay de verdad en la planta, el de estudiantes en realidad. La Secretaría de Educación fusiona y lesiona los derechos no solamente de los maestros, sino también de los estudiantes, porque pasarían a salones de 25 estudiantes, ya no serían 25, sino llegan a ser de 55 o 60 estudiantes, que de verdad en esas condiciones es muy difícil trabajar. Los docentes también denunciaron los cambios que se les impone a su jornada de trabajo. En algunos casos deben cumplir con su carga académica en varias sedes educativas. Hay maestros que cumplen una jornada en una sede y luego les toca ir a otra sede a completar el resto de la carga académica en jornada contraria. Entonces todo eso de verdad ha generado mucho malestar. En Cali hay 70.000 estudiantes en colegios de cobertura contratada, evidenciando que los maestros no sobran, sino que faltan los niños, niñas y jóvenes en las instituciones. Una política municipal que le quita recursos a lo público para fortalecer el negocio privado. Según informes de la Secretaría, son 70.000 estudiantes los que están en cobertura contratada de educación. Y eso hace que la capacidad instalada de la educación pública en el municipio de Cali no esté ocupada por esos estudiantes, con el concepto de que son ahora docentes excedentes los que no tienen estudiantes. Lenguaje, por cierto, violento y denigrante contra una profesión tan digna como es la de educador, de maestro, de los colegios y las escuelas. En Cali, el pico y placa no solo es para los vehículos. En algunas instituciones educativas, la administración municipal implementa esta medida para suministrar la alimentación escolar. En la institución donde yo estoy, Elías Salazar García, hay diario, hay 2 grupos que se quedan sin el desayuno. Hay que hacer pico y placa porque lo que llega no alcanza. Es muy triste para uno de docente ver que unos comen y los otros están viendo comer y se lamentan que tienen hambre, que están malucos, que les duele la cabeza. Ser maestro es mi orgullo. Un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Las maestras y los maestros son protagonistas en educación y cultura. Por eso los invitamos a que nos escriban al correo prensasutep@gmail.com y nos cuenten sus historias, proyectos pedagógicos, problemáticas o denuncias. Una cita semanal con el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle SUTEP. La información sindical, la actualidad educativa y las artes. Educación y cultura. El programa Serpi lo Paga no solo utiliza recursos de la educación superior pública para financiar la educación privada, sino que a su vez endeuda a los jóvenes colombianos bajo el engaño de una beca universitaria. Serpi lo Paga no solo les está cambiando la vida
a miles de nuestros mejores estudiantes, a sus familias, sino que también se está consolidando como una herramienta para generar conocimiento y mejorar nuestra competitividad como país, como nación. Y ese es el verdadero camino al progreso. El programa Ser Pilo Paga ha sido un programa finalmente diseñado para que los recursos públicos vayan a universidades privadas. Y eso lo vemos en las cifras, el 94% de todos los recursos se han ido a universidades privadas y solo el 1-2% han podido tener las universidades públicas del país. Nuestros esfuerzos se han dirigido principalmente a la población que más lo necesita. Por eso, 6 de cada 10 de los nuevos estudiantes que ingresan a la educación superior vienen de hogares cuyos ingresos no superan los 2 salarios mínimos mensuales. Somos 12 millones de jóvenes en Colombia y solo el programa es para el 1% y obviamente de los que tienen unas ciertas condiciones. Entonces, claro, aquí lo que se premia y lo que se premia es el endeudamiento, es decir, es la deuda por encima del derecho. ¿Por qué se premia el endeudamiento por encima de un derecho? Es fácil de entender, porque el programa Ser Pilo Paga no es un estímulo y tampoco una beca. Este programa está diseñado para endeudar a los jóvenes de bajos recursos y de regiones muy apartadas del país que llegan a las ciudades y no logran adaptarse, quienes finalmente optan por desertar del programa. Por esto el gobierno no ha confirmado cuántos pilos han abandonado el programa y tampoco da a conocer las millonarias deudas en las que caen las familias de estos jóvenes. Quiero destacar que las universidades privadas se comprometieron a que el valor de las matrículas para los estudiantes de Ser Pilo Paga no crecerá por encima del índice de costos de la educación superior. Las universidades privadas reciben por costo de matrícula, entonces las universidades de los Andes, 16 millones de pesos el promedio de la matrícula, recibe eso de la universidad, recibe eso del Estado. Pero cuando vamos y pasamos por lo menos a una universidad pública, donde la Universidad del Valle promedio son 300.000, 400.000 pesos por matrícula de pregrado, pues eso es lo que va a recibir la universidad pública en materia de matrícula. Entonces, claro, aquí son las desigualdades y lo que le ha pasado finalmente a las universidades privadas es que se han convertido en un nicho de negocio. Una prueba más de la política de este gobierno por financiar la educación privada con recursos de la educación pública, convirtiendo un derecho en un negocio y un privilegio. El gobierno no ha insistido finalmente en la educación pública, el gobierno ha insistido finalmente en endeudar a las familias colombianas para acceder a la educación, y eso es lo que se ha convertido y lo que ha hecho Santos y sus otros, obviamente los Juan Manueles, como le decimos a los otros gobiernos de atrás, que también han insistido en esa política. La manera en que la empresa prestadora del servicio de salud califica la enfermedad de un docente, ya sea de origen laboral o común, determina el monto de la incapacidad. En Educación y Cultura, el equipo de abogado Díaz Leyes rinde un informe sobre este tema. Es muy pertinente que cuando un maestro sufra una enfermedad y tenga una valoración médica y se le genere una incapacidad, se defina desde un principio si esa enfermedad es de origen laboral o de origen común. Hay que pedirle a la entidad de salud que defina, porque eso hacia el futuro tiene consecuencias jurídicas muy importantes. Por ejemplo, si la enfermedad que incapacita al maestro es de origen común, el pago por esas incapacidades a partir del 5º día solo es el 66% del salario. Entonces hay una disminución importante del salario. Sin embargo, si la enfermedad que aqueja al maestro es de origen laboral, o sea, aquellas propias de los maestros que se originan en el ejercicio de su trabajo, el pago es del 100%. Es decir, tienen que pagarle todo el salario completo. Y hacia el futuro, si la enfermedad genera una pérdida de capacidad laboral que supera el 50%, ¿sí?, en una evaluación y es de origen laboral,
entendamos que puede dar lugar a una pensión de invalidez de origen profesional. Y esa pensión de invalidez de origen profesional puede llegar a ser del 75% del salario cuando la invalidez va, o la pérdida de capacidad laboral va entre el 50% y el 95%. Y si la pérdida de capacidad laboral supera el 95%, da lugar a una pensión de invalidez de origen laboral del 100%, es decir, salario completo. Y además, estas prestaciones se liquidan con base en todos los factores salariales, es decir, con todo lo que devengó el maestro en el último año de servicio. Y aquí, paréntesis, claridad, los maestros, tantos de la antigua como nueva carrera, no les pueden aplicar ley 100 para liquidar estas enfermedades y estos accidentes de trabajo. Hay que estar muy atentos a la manera como se califican, ejercer los recursos, porque cuando un docente recibe una calificación de una enfermedad y le dan un porcentaje, puede presentar recursos de apelación que van a la comisión, a la Junta Regional de Invalidez. La primera calificación la hace la EPS, el médico laboral, pero uno tiene 10 días para presentar recurso de apelación y hay que presentarlos. Mientras el deterioro de los techos de la institución educativa José Manuel Saavedra Galindo, sede Benjamín Herrera, pone en riesgo la integridad física de niños, niñas y docentes, la administración municipal guarda silencio. Desde hace 8 años, cuando fue entregada la institución educativa José Manuel Saavedra Galindo, sede Benjamín Herrera, en el municipio de Cali, el techo de las aulas se empezó a deteriorar con el agua lluvia. Los docentes denunciaron que las 2 administraciones municipales que pasaron por la ciudad nunca dieron una solución a esta problemática. La primera pues fue la de Jorge Iván Ospina, donde terminó y pues nosotros le pedimos, pues varias veces le solicitamos y no se hizo lo adecuado. La segunda fue la del alcalde Guerrero, que tampoco se hizo pues ninguna gestión. Hoy las niñas y niños que reciben educación en preescolar y básica primaria en este plantel educativo se encuentran en inminente riesgo. El paso del agua debilita la estructura del techo y pone en riesgo la salud y la vida de los estudiantes y docentes. El riesgo es que se nos pueda llegar a caer un panel yeso encima de uno de los niños, pueda afectarlo en su cabeza o a nosotros mismos. Entonces, pues no se ha medido como la magnitud de este riesgo y pues sí nos preocupa bastante pues hace mucho tiempo. Por años los docentes han enviado cartas a la Secretaría de Educación y la Alcaldía. Pese a los reportes de la comunidad educativa, las soluciones no llegan. A la actual administración municipal no parece importarle que los niños, niñas y maestros tengan que recibir y dar clases en aulas que podrían caer sobre ellos. Infortunadamente tiene un problema de canales, el cual se han enviado los respectivos oficios a la Secretaría de Educación, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. El año pasado vino un interventor de la Secretaría, vino y miró, pero pues hasta el momento no ha habido ninguna acción correctiva de la Secretaría de Educación. A esta problemática se suma que los niños de preescolar no pueden hacer uso de la zona que fue adecuada para su recreación y esparcimiento. No se puede usar pues porque se ha vuelto un lugar para que los gatos orinen y defequen y pues los niños no pueden entrar a jugar pues obviamente por el riesgo biológico que tienen frente a esta problemática. Maestros, estudiantes y padres de familia esperan que la administración municipal dé una solución pronta a esta problemática que termina afectando la calidad de la educación que reciben los estudiantes. Esperamos que se tomen las acciones preventivas para nosotros pues poder funcionar de la forma adecuada y que los niños realmente reciban una educación pues de mayor calidad de la que se les brinda. El SUTEP exige a la Alcaldía Municipal y a la Secretaría de Educación que no sigan poniendo en riesgo la integridad física de los niños, niñas y maestros. El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar aulas adecuadas que permitan brindar una educación de calidad. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre
cierre de nuestro programa el informe semanal a cargo del licenciado Carlos Paz, actual presidente de la organización sindical. Muy buenas tardes, docentes del Valle del Cauca, reciban cordial y combativo saludo de parte de la Junta Directiva. La semana anterior estuvimos en dos actividades simultáneas, una en la Secretaría de Educación de Santiago de Cali y la otra en la Secretaría de Educación Departamental, para solicitarles a los secretarios de Educación, a la gobernadora y al señor alcalde del municipio de Cali, arreglar la problemática que tienen los docentes, las comunidades educativas, los niños y niñas. En la Secretaría de Educación de Cali se habló directamente de la problemática que hay con la institución educativa Cancino, con la parte de los traslados de los docentes y la dejada sin asignación académica de los mismos, igual que a nivel del Valle del Cauca con las relaciones técnicas. Aquí la problemática es grande y necesitamos que tanto gobernadora como alcalde y secretarios de educación nos den la solución pronta. Necesitamos hablar con la señora gobernadora. Problemas tales como 1. Jornada única. 2. Pagos de zonas de difícil acceso del 2010-2015. Pago del retroactivo de los docentes 1278 y los actos administrativos de la segunda corte de los mismos. Para las comunidades educativas, 1. Tenemos que tener claro que el gobierno nacional le tiene que invertir a la educación pública. La pelea del año anterior sobre el sistema general de participaciones aún está latente. Necesitamos que el gobierno nacional se comprometa y esté consciente de que la educación, agua potable, saneamiento básico, necesita el recurso para poder sacar a las comunidades, al pueblo colombiano adelante. Necesitamos que estas comunidades estén alerta, estén atentos a los llamados del magisterio para salir y seguir defendiendo nuestros derechos. Esta situación que vivieron los compañeros de Avianca también tiene otra parte. 1. Que el gobierno nacional le dio el aval a las entidades privadas para que dijeran que era un servicio esencial público la aviación y los pasajes, sabiendo que el que está manejando esta parte pública es un ente privado. Con nosotros, en la Constitución, por eso lo repito nuevamente, es un derecho fundamental que tiene cualquier ciudadano colombiano a educarse. Para allá de pronto irán. Esa es la presión que quiere el gobierno nacional, implementarnos, no más paros, no más salidas, no más movilizaciones, pero la Federación Colombiana de Educadores y la organización sindical está alerta y va a seguir defendiendo los derechos de cada uno de nuestros trabajadores. Porque todos los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a una educación gratuita y de calidad. Las instituciones oficiales del departamento del Valle del Cauca aún tienen cupos disponibles. Los padres de familia o acudientes pueden acercarse a la institución educativa oficial más cercana o a las secretarías de educación municipales y departamental para adelantar el trámite de matrícula. Solo deben llevar los documentos de identificación del estudiante y los certificados de estudios y aprobación de los años anteriores. Porque la educación pública es gratuita, matricúlate ya. Hasta aquí Educación y Cultura. Recuerde que nuestra cita es todos los lunes a las 6:30 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Usted puede ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Hasta entonces.